El uso de este video en otro canal, está completamente prohibido. Personajes, música e imágenes utilizados en esta historia no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Le recuerdo que esto solo es ficción, favor de retirarse del video si esta clase de contenido no es de su agrado, de lo contrario disfrútelo. No soy nadie. Capítulo 16. Jack contra el mundo. Se encontraba parado allí donde era observado por todo el mundo, algunos con sorpresa y muchos otros con repudio. Mayor parte de esto era de aquellos que serían representado por Jack. Sin embargo, esto parecía importarle poco o nada, estaba en la espera de que Heimdall lo presentara, aunque eso ya no era necesario, pues anteriormente ya se había dado a conocer los nombres de los participantes que combatirían en la cuarta ronda del Ragnarok. Finalmente él apareció suspendido en el aire, entonces fue el momento en que todos le miraron casi sin excepción, pues un solo ser no le miraba a él, sino que más bien tenía su mirada puesta en el otro sujeto, y este era el albino que sonreía dentro de aquel objeto que cubría su rostro, irritando a la mayoría del público por no saber él cómo era, aunque él les representase deseaban su derrota. Por el contrario, aquellos dioses no lo anhelaban, más bien lo esperaban con impaciencia en su ser. Hoy daremos por iniciado el cuarto combate. Heimdall finalmente alzó su voz. Los dioses han decidido que el escenario de esta batalla tenga origen de aquel London en el siglo XIX, debido a que consideran darle una pequeña ventaja a este simple humano. Musitó el guardián del fin a todo el público, dejando desconcertados a la mayoría, puesto que muchos de ellos no reconocían aquel lugar. Solo un pequeño sector del público reconoció el lugar al instante y llevaron sus manos a su boca tratando de disimular su impresión. No puede ser. ¿Cómo es esto posible? ¿De quién se trata?, clamó una bella dama de cabello castaño. ¿Por qué este lugar? No lo entiendo. Masculló bajo los efectos del alcohol. De un instante a otro, el ambiente se transformó en uno completamente diferente. La oscuridad se desenvolvía de una de las puertas de entrada formando un sendero. Allí mismo la neblina comenzó a emerger. Pronto llegaron a sus sentidos el sonido que hacían el pisar de aquel humano. De entre la neblina la silueta de un hombre comenzó a tomar forma. A simple vista el hombre no poseía algo de especial, pues su figura está delgada. No obstante, era muy pronto para especular, puesto que no podían ver el cómo es que lucía. El cuerpo de aquellos humanos en las gradas comenzaba a estremecerse. Si bien no parecía alguien imponente, sí que su presencia les causaba aquello que la humanidad siempre ha temido. Lo desconocido. Por alguna razón las luces no apuntaban hacia donde está él, eso solo les perturbaba más. Con cada paso el que él daba su nerviosismo aumenta. Por otro lado, la curiosidad de aquellos llamados dioses les carcomía. Con ustedes, aquel que es considerado la mayor aberración de la humanidad. Su leyenda se formó en este escenario en aquel London del siglo XIX, cuando se dice que asesinó a más de 5 prostitutas, degollándolas brutalmente y sin piedad alguna, al menos de las que se han hallado rastro.
musitó Heimdall con nervios por pronunciar lo último. Al instante la neblina se fue desvaneciendo, dejando ver poco a poco la figura de aquel hombre. Las primeras impresiones fueron que vestía una gabardina en color vino tinto acompañado de un elegante sombrero para la época, pero lo último que notaron les hizo temblar. Aquello que esperaban ver con ansias era tapado por una escalofriante y misteriosa máscara. Jack llevó una de sus manos hasta su rostro, lentamente desprendió aquel artefacto y lo arrojó hacia el suelo, provocando que éste se rompiera en decenas de pedazos. Por fin pudieron apreciar su rostro, que era iluminado solamente por los rayos lunares. No evitó causar más impresión, pues un hombre que se encontraba en sus 50 años perfectamente conservado ya hacía parado ahí sin mostrar alguna expresión. Su nombre causa miedo, y su apariencia era un misterio total hasta este momento. Deben sentirse privilegiados porque por primera vez se da a conocer la identidad del asesino más famoso de la historia de la humanidad. Él es Jack, el Destripador. Vociferó Heimdall al aire. La respuesta de aquellos fue un gran silencio abrumador. Aquí lo tenemos, el gran misterio de la humanidad. Jamás pudimos encontrarlo, mejor dicho, nunca pude con él. Yo no sé qué pensar, dijo un sujeto que vestía como un detective. No es el único que se siente de esa manera, señor Holmes. Nosotros, al igual que usted, nos sentimos frustrados, masculló un presunto oficial con vestimenta de aquella época en la que Jack sembró el terror. Una mirada perdida es lo que ocultaba aquella máscara, más bien una mirada que no mostraba interés por lo que estaba sucediendo en esos instantes. Sus orbes tan peculiares llamaron la atención de quienes le juzgaban. Viendo de pies a cabeza su apariencia les parecía conocida, pues esa gente creyó saberlo. Vagando por las calles de London, sin preocupación, dejaron pasar de largo ese detalle, pues no recordaban bien. Se escuchó un peculiar sonido, algo se quebró. Al instante supieron de qué se trataba, pues era de lo más común, pero ¿qué es lo que lo había ocasionado? Más bien ¿quién? Pero, sobre todo, ¿por qué? Entonces un grupo de personas voltearon a ver a la persona que causó tal alboroto. Hay una mujer de buena figura aparentemente ebria, fue la causante de dejar caer la botella que consumía. Aquella dama solo pudo articular una palabra que fue apenas notable para luego dar un gran grito que se percibió en toda la arena. Jack. Fue lo que vociferó mientras sus párpados se humedecían mientras que amenazaban por soltar en llanto. ¿Cómo no hacerlo? La última vez que supo de él fue aquella trágica noche, cuando le arrebató la vida a su madre. Ese cabello, pero sobre todo esos peculiares orbes con los que fue bendecido, hicieron que le reconociera al instante de que le prestase atención. Sus orbes brillaron y una extraña sensación se apoderó de su cuerpo, misma que ya hacía tiempo que no experimentaba. Inevitablemente sus memorias se hicieron presente en aquel instante. Ahora, démosles la bienvenida a uno de los dioses más poderosos del Olimpo, musitó el guardián del fin. Aquellas palabras fueron suficiente para interrumpir los pensamientos del llamado Deliper y lograr traerle de vuelta a la realidad.
Busca venganza por las 3 humillantes derrotas consecutivas, fue elegido para vengarnos. Este sujeto venció al león de Nemea, pero su hazaña más importante fue vencer al guardián del infierno severo y lo hizo a mano limpia. Posteriormente cumplió con las 12 labores que le asignaron y ascendió a mitad humano y mitad dios, le dio brillo a la tierra y al cielo, el mensajero de la justicia, un valiente guerrero sin ningún tipo de rival. Hércules. Terminó de musitar el guardián del fin, enseguida la grada explotó por completo, resaltando la emoción en ambos bandos tanto en dioses como humanos. Aquel que representa el bien contra la reencarnación de la maldad, qué curioso, ¿no lo crees así, amo? Cuestionó la rubia de grandes atributos amante del enmascarado sicario, que no decía nada y solo miraba atentamente a ambos contrincantes. No lo veo de esa manera, musitó aquel sicario. Con tu permiso. Dijo eso último antes de desaparecer en un borrón y aparecer encima de la arena donde observaría la pelea detenidamente, aunque pudo presenciarlo estando con su mujer, pero no lo hizo. Ella no se lo tomó de mala forma pues sus motivos debería tener. Enseguida giró su mirada al lugar donde se sintió observada y sonrió, pues nuevamente volvió a cruzar miradas con su hombre. El bien contra el mal, no puedo imaginarme cómo terminara esta batalla, por lado el símbolo del bien y por otro un asesino en serie que jamás fue atrapado. La tensión se podía sentir absolutamente todos, están al pendiente de cada movimiento que uno hace. ¿Por qué él? Los anteriores contrincantes fueron dignos oponentes a excepción del sicario, aunque pensándolo bien solo han luchado Adán y ese sujeto de nombre extraño, pero él le arrebató la vida a jovencitas inocentes, la peor de las sabandijas. No juegues conmigo, Brunhilda. Se dijo a sí mismo, aquel inconformismo que sentía en ese instante por el rival que le tocó se esfumó de un momento para otro, de la nada un escalofrío recorrió su columna vertebral hasta llegar a estremecer todo su cuerpo, la imagen que tenía del entorno se oscureció por completo hasta sentir que se encontraba en un vacío infinito. De la oscuridad una figura comenzó a emerger de aquella pesada oscuridad. No se podía mover, algo le impedía hacerlo, tampoco las palabras lograban salir. ¿Qué es lo que sentía? No podía explicarlo, ni siquiera debía de estar sintiendo esto. Eso que sentía tenía nombre y aquello no existía en el diccionario de aquellas deidades. Miedo, esa era la palabra correcta. Trato de volver en sí, ahí es cuando trato de relajar su cuerpo, y fue ahí cuando la sensación de ser ahorcado se fue, por lo menos para poder pronunciar algunas palabras. No obstante, el dolor en su cuerpo no cesó y por inercia llevó ambas extremidades a su cuello tratando de calmar aquella molestia. ¿Quién eres? Mejor dicho, ¿qué es lo que quieres de mí? Habló aquel hombre, se notó el temblor en sus palabras, se maldijo por eso, pero ya no había nada que hacer. Aún así, no recibió alguna respuesta del sicario. Su miedo regresó cuando por primera vez logró conectar su mirada con aquella retina carmesí del Saiyajin.
De repente aquel misterioso hombre se había marchado. Cuando creyó estar solo, la macabra sonrisa se escuchó tan lejos pero tan cerca a la vez. Solo un parpadeo fue lo suficiente para que el sicario apareciera frente a él. Bajó la mirada y divisó como una esfera de energía yacia posada en su estómago. Pasó lo esperado, aquella esfera fue detonada trayendo consigo un inmenso dolor, misma sensación que le trajo de vuelta a la realidad. Hércules, ¿se encuentra usted bien?, cuestionó Heimdall. Toda la grada se había preocupado por el estado del dios, se encontraba asustado y el sudor bajaba por su mejilla. Sí, estoy bien, no me sucede nada, sigamos con esto, dijo secamente. Aquellos que le seguían decidieron ignorar lo sucedido y continuar con el Ragnarok, pero esto no pasó por desapercibido por aquellas deidades que lideran las principales mitologías. ¿Qué demonios le sucedió a Hércules? El parche posado en uno de sus ojos y el largo cabello azabache fueron los que delataron su identidad. No tengo idea, pareció haber visto algo. El cabello corto posado hasta sus hombros de un tinte verde dio a conocer quién acompañaba a la máxima autoridad del panteón nórdico. ¿Qué crees que haya sido Loki?, volvió a indagar Odín. Si es lo que pienso. Alguien o algo se adentró en su mente, pero no conozco a nadie lo suficiente poderoso para jugar así con la mente de Hércules, ni siquiera yo puedo adentrarme en su mente, explicó dando su punto de vista. Hasta ahora era la suposición que más se acertada, aunque aún se encontraba algo lejos de la realidad, porque aquello que experimentó aquel dios iba más allá de lo que ellos podían comprender, pues no fue solamente una simple manipulación. ¿Notó eso, mi señora? Una bella mujer de tez celeste y un hermoso cabello níveo habló, atrayendo el poco interés de la mujer, que yacía posada en el trono del padre del Olimpo, que en esos momentos no se encontraba allí, pues estaba recuperándose de la batalla que tuvo en contra de Adán. Sí, me di cuenta. Sinceramente no me interesa, yo solo quiero ver cómo acabará esto, aunque ya me di una idea de cómo terminará esta pelea. Un hermoso cabello rosa que le llegaba a su cintura y una piel clara daban a resaltar a tremenda mujer. Detrás de esa apariencia se ocultaba el ser más poderoso del séptimo universo, y era aquella que ponía en orden el equilibrio de este. Dejó ver que no le importaba en lo absoluto lo que pasara con los participantes de este torneo llamado Ragnarok, y si había algo que sí que le llamaba la atención, o por lo menos le generaba curiosidad, no se encontraba en esos momentos, o al menos que ella supiese. Que comience el combate. Un grito de guerra fue lo que se escuchó por parte del que hacía de referee. Muy bien. Comencemos. Musitó el olímpico en voz baja. ¿Qué es lo que dijo el referee? ¿Algo sobre la maldad, joven héroe? No entendí. Habló Jack con indiferencia misma que hizo explotar la furia del dios. No tendré piedad, te destruiré, exclamó molesto. León de Nemea, devórame entero. Los tatuajes en su piel comenzaron a expandirse mientras apuntaba su arma hacia el humano. ¿Usar a ese ataque?, cuestionó Brunhilda.
El rugido de un imponente león salió de aquel mazo que portaba, y un resplandor azul comenzó a proyectarse del interior del arma, y rápidamente el hocico del león se abrió disparando aquel resplandor que impactó de lleno contra el destripador tomándolo por sorpresa. No espero un ataque de esa magnitud tan temprano, reflexionó y llegó a la conclusión de que debía de terminar con esto lo antes posible, se recompuso y se fue poniendo de pie mientras que recuperaba el aire. Las tareas placenteras alivian las penas. Macbeth, acto 2, escena 3, musitó mientras que limpiaba con un pañuelo rojo el carmesí que había brotado de su boca. ¿Qué es lo que dices?, cuestionó no sabiendo de lo que hablaba ese sujeto. ¿No es cierto? ¿Acaso no ha tenido el honor de escuchar aquella frase? Bueno, después de todo no importa. De un pequeño bolso empuñó varias navajas y se las mostró al dios, que no se le miró ni un poco preocupado por las armas que había. Sacó el humano, rápidamente las arrojó a una velocidad que ni siquiera el mismo Hércules pudo ver. Las cuchillas se enterraron en lo más profundo de su cuerpo, solo dejando ver unos centímetros de aquel mango donde era sujetado. Un inmenso dolor acompañado de un ardor insoportable comenzó a recorrer todo su cuerpo, cayó al suelo de rodillas tratando de resistir aquel ardor y dolor, respiró profundamente y levantó la mirada para ver de frente a su oponente. Se cruzó con una mirada penetrante y una seriedad que no había visto hasta ahora en el rostro de asesino. Pensó por un instante que esa era su verdadera cara, misma que les mostró a aquellas jovencitas que asesinó. Con la furia de suponer aquello y del dolor que sentía, se estaba poniendo de pie. No obstante, cuando creyó estar superando el dolor, lo inesperado sucedió. Una explosión se generó envolviendo al dios por completo. Tal suceso fue inesperado hasta para las deidades de ese mundo. Sin embargo, estaban seguros de que esa explosión no le debió de generar mucho daño a Hércules, así le haya tomado desprevenido. Un pensamiento totalmente erróneo, pues cuando el humo se disipó vieron el estado real delante su mano. Brunilda se tapó la boca, su expresión lo decía todo. Jamás pensó en esta posibilidad, mucho menos después de que ese sujeto se haya negado a unirse con su hermana. Las deidades de la grada quedaron horrorizados al presenciar el estado actual del dios. Allí se encontraba un Hércules sin unos de sus brazos, la sangre botaba a chorros. Aunque esté de esta forma, no puedo ver aquello que busco provocarte. Es curioso, porque antes de que empezáramos pude ver aquel sentimiento tan hermoso por unos instantes y pensé que yo era aquel que provocaba eso. Tal vez fue la costumbre. Jack habló llevándose consigo aquel lente posado en su ojo derecho que anteriormente Hércules había roto con su ataque. Entonces fue ahí cuando todos pudieron ver que lo que hacía especial a Jack, aquellos orbes heterocromáticos, por un lado un plateado reluciente, por otro un carmesí, el mismo carmesí que tenía aquel hombre que le ayudó en esa ocasión, porque sin él probablemente no estaría aquí, o tal vez sí, pero en otras circunstancias. Ya entiendo, tú puedes ver lo que siente cada persona. Hércules dijo recomponiéndose. Sin embargo, eso no te ayudará a vencerme. Vociferó lanzándose en un estallido de velocidad y arremetiendo contra Jack con su arma.
Una vez que se recompuso, Jack sujetó su antebrazo con el cual se había cubierto, denotando el dolor que le provocó aquel golpe, corrigió su postura y una vez más se puso de pie para volver a señalarle con esos orbes heterocromáticos. Ambos se miraron fijamente, retándose así el uno al otro. Aquellos que ya daban por ganador al dios ya no se encontraban tan seguros de su victoria, y lo único que esperaban es que el humano se quebrara y llegara a su límite, tal y como lo hizo el padre de la humanidad. Peleen. En un grito de guerra, Heimdall dio inicio al verdadero combate. El choque fue brutal, ambos peleadores peleaban dejando todo en la arena. Sin embargo, uno de ellos parecía tener la ventaja. Ese era Hércules, porque con cada golpe que acertaba hacía que su oponente se tardara más en recomponerse. Un golpe fue lanzado nuevamente hacia el Derriper. Cuando el mazo estaba por impactarle, logró agacharse, entonces de su bolsillo sacó una vez más uno de aquellos cuchillos que han provocado diversos cortes en el cuerpo del antes humano, acompañados de esa sensación de ardor que había estado soportando. Entonces enterró aquel artefacto punzocortante en su otro brazo, generando así un grito de dolor de aquel dios. Su grito se intensificó cuando el brazo que aún tenía voló en varios pedazos. Todos quedaron impactados. ¿Lo que había pasado? ¿Cómo era posible? Hércules estaba ganando. De la nada aquel sujeto esquivó su golpe e introdujo una de sus malditas cuchillas. Ese era el principal pensar de aquellos llamados dioses. Él le miró fijamente sin expresión alguna. No se mostraba superior como muchos creerían. Su mirada reflejaba el cansancio que ya hacía en su ser, pues si seguía luchando pronto caería y su derrota sería inevitable. ¿Qué tanto miras? Acaba conmigo, mejor dicho, acaba con este sufrimiento de una vez, dijo mientras las lágrimas empezaban a caer por sus mejillas. Jack no dijo nada, solo le miró con pena porque de alguna forma sus historias son algo similares. Ambos fueron maltratados de niños. Te lo suplico. Ponle fin a esto de una buena vez, exclamó con sus últimas fuerzas. Jack no dijo nada más. Colocó su mano con dirección a Hércules solo para que de su palma empezara a emanar una energía nívea hasta formarse una esfera con tonos cerúleos. Aquella esfera fue lanzada a Hércules desintegrándolo por completo. Bajó su mano y con un profundo suspiro de cansancio salió de la arena, abucheado por muchos pero alabado por otros. El ganador del cuarto encuentro de Dios contra el hombre es Jack, el Destripador. Las gradas explotaron en un grito con opiniones divididas, pero al final de todo eso ya no importaba, porque ya hubo un vencedor y nada cambiaría eso. Esta es la cuarta victoria consecutiva por parte de los humanos. Están a 3 más de ocasionar la hazaña más grande de su historia. Y por parte de los dioses, el ridículo más grande de la historia. No pudo seguir con su ala porque fue fulminado con miradas asesinas por parte de las deidades. Así será. Una voz ronca se escuchó en lo alto de la arena. Fue ahí cuando pudieron divisar al ganador de 2 de los combates del Ragnarok. Pocos lograron escucharle, solo aquellos con los sentidos más desarrollados le oyeron y posteriormente le señalaron, no desafiantemente porque ya habían visto de lo que era capaz y su fuerza aún era desconocida para ellos. En cambio le dirigieron una mirada llena de seriedad. ¿Con que ahí estabas, cariño?
exclamó Afrodita rompiendo la tensión del momento. Sus compañeros dioses la miraron con desagrado pues ya sabían de su relación, pensaron en cuestionarle sobre la identidad del Saiyajin, no obstante, ya le comenzaban a temer a ese sicario y preferían en no meterse en conflictos con la rubia mucho menos con ese sujeto. Solo hubo una deidad terca que al ver a la diosa sola intentó acercarse a la rubia para pedirle explicaciones, sin embargo, observó como el enmascarado ya se encontraba junto a Afrodita sin que nadie se diera cuenta, incluyendo aquellas deidades que miraban todo discretamente sin ser notadas. Fin de capítulo.